Roger 11K. Buenas tardes, Roger. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? ¿De dónde lo estás viendo? Desde Maryland. Desde Maryland. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Es primera vez que nos ves? No, lo vi los otros días en un video que tuvieron con Felipe. Sí. Y ahí estuvieron debatiendo sobre si Cuba debería tener ejército o no. Ok, perfecto. 11K, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo para saber un poco con quién estoy hablando. ¿En Cuba hay una dictadura? Eso es lo que se llama una pregunta cargada. Yo no usaría la palabra dictadura. Bueno, pero el que está haciendo la pregunta soy yo, así que yo te pregunto si es una dictadura o no. Si tú crees que no es una dictadura, dime no y ya. Ahí es donde está la trampa. Ahí está la trampa. Si tú reduces la pregunta a un sí o un no, la respuesta es no. Pero la pregunta tiene muchísimo más debajo de la superficie de que lo que aparentemente. Bueno, vamos a hacerte una síntesis a ti porque me estás complicando la cosa. ¿Fidel Castro fue un dictador? Vamos a ponértelo así. Yo no usaría la palabra dictador. No. Dime la palabra que tú usarías. Vaya. Nadie en Cuba es dictador. Quiere decir que Cuba está bien. Cuba tiene un gobierno constitucional que apoya al pueblo y que todo eso. Eso es lo que tú me estás tratando de decir, porque si... No, me está llevando al otro extremo. Mira, ¿en qué extremo tú estás? Bueno, yo me considero de centro, aunque la gente de centro... Eso es lo que dicen los que están más a la derecha que yo. Hay quien está más a la izquierda que yo que dice que tengo idea derechista. El centro nadie lo reconoce. El centro todo el mundo lo ve que está de la otra orilla. ¿Me entiendes? Mira, en Cuba hay diferentes tipos de gobierno en el mundo y hay diferentes niveles de autoritarismo, de los cuales la dictadura es el más extremo. Ajá. Que yo diga de que en Cuba no es que no haya una dictadura, es que yo elijo no usar la palabra por el hecho de que es más ancla que vela. No quiere decir de que yo no tenga críticas de la sociedad cubana ni piense que en Cuba hay una democracia. ¿Me entiendes? Por eso es que te digo dónde está la trampa de la pregunta, porque la pregunta te mete en un ladrillito y te dice, defínete. ¿Entiendes? No, yo no. De hecho, mira, te voy a decir una cosa, Roger 11K, no sé por qué te pones así. Sí. Mira, te voy a decir una cosa, esto es un territorio libre de ideología. Aquí no entendemos con ideología. Aquí lo único que queremos es tu opinión. Entonces, yo hago esa pregunta porque a veces se me empiezan a hablar con un lenguaje, yo más o menos sé, por esa pregunta sé por dónde es que tú vas. Entonces, para poder entrar en un debate rico aquí entre nosotros tres y entre todas las personas que están un poco afuera. Entonces, por eso te pregunté si Cuba había una dictadura. Si tú crees que no hay una dictadura, que lo que hay es un gobierno, ya, perfecto, ya, usted dice, no hay dictadura, lo que hay es un gobierno y seguimos adelante. Te lo resumo. En Cuba hay, en mi opinión, y sé que esto alguien lo puede encontrar un poco provocador, más o menos lo mismo que hay en los Estados Unidos cuando tú miras detrás de la fachada. Nosotros nos hemos acostumbrado a que hay una narrativa que te dice de que allá es una dictadura y esto es la democracia. Y me tomó años llegar a esa posición. He llegado a la posición de que cuando tú miras detrás de la fachada, en esencia, las dos sociedades no son muy diferentes. ¿Qué cosa hay en Cuba? En Cuba hay pues, la llamada democracia, porque Cuba tiene su narrativa, ¿no? Aquí desde la base, la que conocemos. En Cuba no hay una democracia. Ya de ahí, si partimos de ahí, partimos mal. En Cuba no hay una democracia. Porque escucha, te estoy hablando de la narrativa que dice Cuba. No te estoy diciendo que en Cuba hay una democracia. Te estoy diciendo que la narrativa de Cuba es que nuestra democracia es mejor que la de los Estados Unidos, porque aquí desde la base y no hace falta ser millonario. Esa es la narrativa. Pero detrás de esa narrativa hay una serie de mecanismos que tiene una minoría que verdaderamente tiene el poder, y esos mecanismos le dan la posibilidad de ser los que en realidad tienen las riendas de las decisiones más importantes de la nación. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora yo te digo... No estamos bien porque ahí no estamos bien por la siguiente manera. Eso que tú dices es un poco sin pruebas, es un poco soltado al aire y entonces es difícil creer eso. Y lo que yo sí te puedo probar que en Cuba hay una familia Castro que lleva más de 61 años ahí en el poder y que no quiere irse del poder. ¿Entiendes? Mientras en tanto aquí o en Estados Unidos y aquí en Canadá siempre hay una alternancia del poder que lo decide el pueblo, es decir, lo decide ¿cómo se llama? Los ciudadanos deciden esa alternancia del poder. Ahí es donde empezamos a diferir de lo que estamos hablando. Pero no estamos yendo del tema, no estamos yendo del tema y no quiero volver al tema principal que nos
ocupa hoy, que es la educación cubana, si es un logro o es un fracaso total. Entonces, la primera pregunta de la encuesta que te voy a hacer la hice: ¿cree usted que poner la ideología comunista, primeramente, tú crees que en el sistema de enseñanza cubano la ideología comunista está penetrada? Es decir, a los niños desde que son niños los ponen a creer en el comunismo, en el socialismo, en el Che, en todas esas personas. ¿Cree usted eso? Sí, pero volvemos a lo mismo. Mira, obviamente discrepamos en nuestras posiciones y eso está bien, ¿me entiendes? Ahora, cuando llevas la conversación por ese camino en que cada pregunta está encasillada en 2 milímetros, entonces se hace difícil, porque la realidad cubana es compleja, y si tú no miras esas complejidades, entonces estamos fritos. ¿Por qué es compleja, en mi opinión? Por dos cosas fundamentalmente. Una, que es una realidad sui generis. No tienes con qué compararla. El proceso cubano, no ha habido otro proceso en la historia de la humanidad que se compare con el proceso cubano. Eso hace las cosas difíciles porque no hay referencias. Y la otra es que el que quiera ser justo tiene que balancear una cantidad de lo que se le diría en un juicio atenuantes y agravantes, y de los dos lados hay bastante donde coger. Entonces, quien quiera hacer un juicio justo no puede encasillar la conversación en esas preguntas de defínete, sí o no, ¿dónde tú estás? Porque la realidad cubana es mucho más compleja que eso. Entonces, Cuba, ¿cuál es la complejidad en la educación? Si te estamos diciendo de decir pioneros como el comunismo por 6 años consecutivos es un niño que es frágil, porque mira, yo pienso que la dictadura cubana está haciendo una violación de los derechos humanos ahí fundamental, es inculcarle una idea política. Ahora me vas a decir que es mucho más complejo que esto y lo otro, pero la realidad, la síntesis, el sirope, es que en Cuba a los niños se les está inculcando una ideología política, una ideología comunista. Nada más con el simple hecho de decir pioneros como el comunismo, seremos como el Che, ya se le está inculcando a ese niño. Y nosotros, como padres, nos estamos dejando meter ese pie completamente. Entonces tú vienes y ¿qué me vas a decir ahora? Que en Cuba eso no existe, que en Cuba eso no pasa. ¿Qué me vas a decir? ¿Existe o no existe? ¿Está bien o está mal? No de adelante. La educación cubana no es perfecta, y una de las cosas que yo cambiaría es el adoctrinamiento. Hasta ahí estamos bien. ¿Dónde está el problema? El problema está en mirar la educación y mirarla en un vacuum, como que dice, y no mirar el contexto histórico completo, porque la realidad cubana nace de una rebambarámbara, ¿me entiendes? Nace de una agresión constante desde el principio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el ejemplo que yo te pongo es, si a ti te dicen, hay alguien acechando a tu ventana para meterse en cualquier momento y caerte a palo, ¿me entiendes? Tú no duermes de pierna suelta, quizás duermes con un ojo abierto y uno cerrado, si es que acaso duerme. Entonces, decirle a alguien que vive en esa tensión, oye, coño, relájate, tómate 2 cervezas, mi hermano, coño, tú estás tenso. Cuba, hay 20.000 errores. Yo no soy un defensor a ultranza de la revolución cubana, por eso me considero de centro. Entonces, pero analizar las cosas y encasillarlas así. No es y no ver el contexto de un país que tuvo que hacer una sociedad. Mira, Roger, no es encasillar las cosas. El hecho de que Estados Unidos haya puesto un embargo sobre Cuba no le da el derecho a la dictadura de Cuba de adoctrinar a sus niños. Eso no le da el derecho. Yo no he dicho eso. Bueno, no me lo estás diciendo. Eso. Bueno, el caso irónico que me pusiste, el caso irónico que me pusiste de decir que si duermo con un ojo abierto, con otro cerrado, no te da el derecho a eso. Y lo que estamos hablando es sobre eso, sobre cómo la dictadura adoctrina a los niños. Entonces yo te pregunto, ¿lo adoctrina o no lo adoctrina? Es una respuesta simple. Sí, pero sigues haciendo lo mismo. Encasíllate en esto, y yo te estoy diciendo porque al final la intención de tu programa, de tu plataforma, no es solamente la educación cubana. Este es el capítulo de hoy, ¿entiendes? Esto es una historia más larga. Tú obviamente, por lo poco que he visto, tienes una posición crítica de la realidad cubana. Yo también critico muchas cosas de la realidad cubana, pero el problema que yo veo en esto es, si tú me obligas a decidirme sí o no, bueno, entonces estoy amarrado y te tengo que decir sí o no. No, pero si te das cuenta, en mi encuesta dice sí, no estoy seguro. Tampoco es que yo casillo a las personas sí o no. Tú me puedes decir no estoy seguro.
No, yo te digo que sí, que en la educación cubana hay adoctrinamiento, por supuesto que sí, pero es importante también poner eso en un contexto histórico, porque detrás de esto hay otra trampa sutil que nos ha causado mucho problema a los cubanos, que esto forma parte de una narrativa más grande, ¿me entiendes? Y esa narrativa más grande es no reconocer que la revolución cubana ha hecho absolutamente nada positivo. Entonces un error te lleva al otro, porque Déjame continuar la idea porque me parece importante, si quieres. Sí, ¿Por qué mira, un error te lleva al otro? Sí, no, espérate un momentico, porque mira, no es que la revolución cubana no haya hecho nada positivo en eso. La revolución cubana ha metido el pie una y otra vez a lo largo de la historia. La revolución cubana avanzaba un poquito, o la dictadura, revolución al principio, dictadura después, avanzaba un poquito y retrocedía 3 pasos para atrás. Entonces este tipo de programa no es para decirle los logros que ha hecho la revolución, la dictadura o la revolución cubana, o como tú lo quieras llamar. Este tipo de programa es para criticar, de opinión, decir esto está mal y esto es lo que se tiene que arreglar. Y la dictadura cubana, como quieras que tú lo llames, se hace el sordo de no escuchar lo que dicen sus propios ciudadanos. Mira, si no me dejas terminar la idea, porque es importante lo que te estaba tratando de decir, ¿ok? Una cosa te lleva a la otra. Cuando tú tienes esa posición, la pregunta obligada que viene detrás es, bueno, ¿y si todo es tan horrible? ¿Y si la gente, los derechos están violados? ¿Y si todo está sucio? ¿Y si la educación tiene esto? ¿Y si la medicina? Si todo es tan horrible, ¿por qué la gente no se vira? Entonces, un error te lleva al otro. Entonces, después viene la narrativa. No, es que la gente en una sociedad comunista si todo está tan bien, doble moral, pierde sus valores, se acostumbran a robar, se acostumbran a prostituirse y terminan por carambola echándosele mierda a su propio nido y creando una narrativa que es falta de respeto con la mayoría de una población que no es tan estúpida como la pintan, que saben más. Sí. De lo que, entonces esa narrativa tiene problemas que van más allá de la preguntita del sí o no. Sí. Ok, Roger, y si todo está tan bien en Cuba, porque yo pienso que todo está muy mal en Cuba, pero si todo está bien en Cuba, ¿qué tú haces en Maryland? De verdad, me cuesta trabajo pensar de que si todo es un paraíso, como tú lo estás explicando ahí, ¿qué tú haces en Maryland? Porque yo puedo decir que en Cuba todo está mal y me fui de ahí porque me enamoré de mi esposa y vine para Canadá y abrí los ojos aquí y veo que todo está bien. Es decir, que no es lo que me decían en Cuba. Sin embargo, ver tu actitud y tu posición, la pregunta mía es, ¿por qué no estás en Cuba? ¿Por qué estás en Estados Unidos? Yo no quisiera que mis hijos la adoctrinaran. ¿Tú quieres que tus hijos la adoctrinen? ¿Por qué no vas para Cuba? En el paraíso. Ok, mira, yo te podría responder esa pregunta, pero te sigo diciendo. Y al final quizás tú quieres lo mejor para Cuba. Eso es parte del problema también. El ataque ad hominem, ¿por qué tú? Olvídate de yo soy un mensajero. Ataca las ideas que te estoy diciendo. ¿Eres un mensajero de quién? Yo soy un mensajero de lo que pienso, de mi percepción de la realidad que es diferente a la tuya, ¿me entiendes? Y a la cual tengo el mismo derecho que tienes tú. Y si me quieres oír o si me quieres encasillar eso, primero tú justificas todo lo de Cuba. No eso para nada. No he dicho, el hecho que no esté en desacuerdo en el enfoque que tú fomentas no quiere decir que yo sea un defensor a ultranza de la revolución cubana, pero yo pienso que si queremos cambio, honestamente, lo primero que hay que hacer es valorar el fenómeno de la revolución cubana con todas sus complejidades, con honestidad, ¿me entiendes? Y entenderlo lo máximamente posible y a partir de ahí y sobre todo como un respeto al pueblo del cual somos parte, por lo menos yo me siento parte de él, y después que tratemos de entender y darle a Cuba los sartenazos que se merece, que yo no me voy a meter en el medio para que no se lo den, pero tampoco crear una narrativa hiperbólica que ha sido costumbre del segmento más ultraderecha de la nación cubana, que no ha resuelto nada y que lo que los ha hecho es distanciarse de una realidad y después han tratado de resolver un fantasma. ¿Me entiendes? Okay. Si tú tienes la intención de verdad de lograr cambios reales en Cuba, debes partir, número uno, de entender esa realidad lo más posible. Déjame anotar, a ver. Número 1. Tú dices uno y yo digo otro. Dale. Número 1 tuyo. Número 1. Entender la realidad lo más. Cuando tú vas a una pelea de boxeo, si quieres ganar, tú tienes que aprenderte cuáles son las características de que tú quieres cambiar, de tu enemigo, si lo quieres llamar así. Cuál es su punto fuerte, cuál es su punto débil. Pero si tú te engañas y subestimas su punto fuerte o haces un análisis erróneo, buena suerte tratando de ganar esa batalla, hermano. Número 1. Entonces, te voy a decir el número 1 mío.
Número uno mío es que se vaya a todos los dictadores y que se implante una democracia. Ese es el número uno mío. Número dos mío, vaya, para ya que te quedaste callado voy a seguir hablando. Número dos mío, que haya libertad. Que haya libertad, algo que no existe en Cuba. Ahora me vas a decir que sí existe la libertad. En Cuba no existe libertad y el pueblo no se ha ido en contra de la dictadura de los Castro porque los tienen oprimidos, los tienen con miedo y el miedo empieza desde la base. La base es la familia, la base es la educación y por eso estamos tocando este tema aquí porque dígalos tú o no lo digas, en Cuba hay un sistema de adoctrinamiento desde muy temprana edad. Pero si yo te reconocí eso. Ahora, esa es una visión. Esa es una visión que tienes tú y que hay que respetarla como se respetan todas las visiones. ¿Cuál es tu visión? No es mi visión. No es mi visión es que el pueblo de Cuba es más sofisticado de lo que mucha gente le da crédito, ¿me entiendes? Que tiene una memoria histórica y que a pesar de que critica 20.000 cosas que pasan en la revolución y que lo dice todos los días y cada vez sin menos pelos en la lengua, a pesar de todo eso, hay mucha gente en Cuba que dentro de su memoria histórica siempre le dieron patada por culo y que a pesar de todos los problemas que tiene el proceso actual, nunca siempre los trataron peor y eso le ha dado a la revolución desde hace mucho tiempo cierto crédito, sobre todo en las capas más populares. La filosofía dice que para que se hagan cambios se necesita condiciones objetivas y subjetivas. Hermano, tú me quieres decir a mí de que la dictadura de Cuba es popular. No, escucha bien. Okay, voy a escucharte mejor. Primero, si tú te quieres ganar el premio Nobel el premio Guinness por repetir la palabra dictadura más veces por minuto. No, pero un momentico. Sí, Roger, un momentico, mira, te agradezco primeramente que hayas entrado a nuestro programa, de verdad que sí, y puedes entrar todas las veces que tú quieras. En este programa, tú dices lo que tú quieras y yo digo lo que yo quiera. Yo voy a decir dictadura, una vez no, voy a decir dictadura 1.000.000 de veces, porque para mí es una dictadura. Tú sigues diciendo la revolución cubana. Que ese es tu problema. Mi problema es decir dictadura, porque yo considero que es una dictadura. Antes de entrar a esto, Diosdado, ¿quieres decirle algo a Roger? Déjame hacerte una manera más. No tengo nada que decir. No, yo no establezco discusión con personas que ya tienen la demostración del resultado educativo. Ok. Roger, te voy a dar 90 segundos para que explique lo que tengas que explicar, que tengo muchas personas esperando afuera, a no ser que te quieras quedar y debatir con otra persona. Dime. No sé, igual, solamente te voy a decir una cosa. Hacer política pasional contra un enemigo inteligente es suicidio político y es reflejo de todos los años en los cuales no ha habido cambio. Mírate en el espejo de la parte más rancia del exilio cubano que ha usado esos lenguajes superácidos durante 60 años. ¿Qué han logrado? Esto no se resuelve con nadie saciando su necesidad de usar palabritas que es muy cuestionable desde un punto de vista histórico, en un continente donde han habido dictaduras, que ha habido cientos de miles de desaparecidos, y pretender que Cuba se puede poner en esa misma gaveta no es serio, independientemente que las críticas que tú puedas tener de la sociedad cubana digas muchas cosas que yo pudiera estar de acuerdo, pero es esa falta de seriedad la que me hizo a mí, un chamaco que cuando salí de Cuba era gusano, quinta negra, centro down, la que me hizo moverme al centro, porque vi durante muchos años esa política basada en la emoción y totalmente desconectada de una realidad y sutilmente falta de respeto de su pueblo y siempre pintándolo como un pueblo sin carácter, sin vergüenza, que no ha jugado ningún papel en la historia, que le metieron una revolución y él no jugó ningún papel, le engañaron, cosa que no es cierto. Y si ustedes quieren arreglar los problemas de Cuba desde esa narrativa ficticia, buena suerte. Pero ¿de qué narrativa tú me estás hablando? Porque yo no estoy hablando de una narrativa. Yo lo que te estoy diciendo es al paso, al duro y sin guante, al medio. En Cuba hay una dictadura. En Cuba no hay democracia. En Cuba no hay libertad. En Cuba hay un sistema que te presiona, que te aplasta como individuo y eso no lo puedes cambiar tú. Y ese es el discurso que tenemos todos porque yo lo viví. Tú lo viviste y Juan Antonio, que te va a hablar ahora, lo vivió también porque él fue preso político. Tendrá 1.000.000 de defectos, Juan Antonio, dirá las cosas de una manera que nadie lo entiende, pero él fue preso político y vivió qué es lo que te hace la dictadura, guste o no te guste, a una persona cuando tú te rebelas en contra del sistema. Juan Antonio, algo que le quieras decir sé que te tienes que ir y por eso me pediste cámara rápido. Algo que le tengas que decir, por favor. Sí, buenas tardes, Diosdado, un placer conocerlo.
estaba escuchando, Diosdado, que usted había sido profesor. Sí. Y le quería contar una anécdota lo más rápido posible, porque me tengo que ir. Y el tema es muy importante y muy delicado, el tema cubano. En el año 2005-2006 se celebró en Cuba, eso es para el señor también, o sea, es más para el señor que para usted, Diosdado. En el año 2005-2006 se hizo un congreso en Cuba de bibliotecarios independientes. Ahí participaron una cantidad enorme de profesores que fueron expulsados en Cuba por motivos políticos. Habían expulsado gente de la universidad, que eran los hermanos Lobaina. Bueno, el señor Roberto de Miranda, presidente del Colegio de Pedagogos, estaba de libertad extrapenal de los 75. Y hacemos un congreso de bibliotecarios independientes, de pedagogos independientes, perdón. Un congreso de pedagogos independientes. Está en internet, lo pueden buscar. Resulta, saludos Aymara, resulta que en este evento se puso muy caliente porque rodearon toda la calle Lealtad de la Seguridad de Estado. Eso fue horrible. Y Roberto de Miranda estaba muy asustado porque es un hombre enfermo. Y su mujer Iraida, la Dame Blanco, también. Estábamos haciendo una ponencia de educación en Cuba. Y Roberto Miranda me interrumpe la primera vez. Juan Carlos González Leiva lo mira como medio enfadado. Roberto Miranda me interrumpe por segunda vez. Aclaro que Roberto Miranda es como si fuera mi padre. Mi respeto hacia él es muy grande, pero tenía miedo que a Iraida le diera un infarto y se le fuera a morir ahí, porque estaba la cosa demasiado caliente. Cuando Roberto Miranda intenta interrumpirme por tercera vez, Juan Carlos González Leiva, el ciego invidente, se para y dice: no calle más a Juan Antonio Bermúdez Toranzo. Si tienes miedo, pues vete de la casa. Todo fue porque estaban diciendo en el Congreso de que la pedagogía en Cuba tenía cosas buenas. Y en la ponencia que yo hago, yo desmiento todas las cosas buenas de la educación cubana. Aclaro que en este Congreso yo tengo un premio, yo tengo un primer lugar sobre la ponencia de la educación. Vamos a los hechos ahora. Hay una canción, creo que era de Punto y Coma, una canción de Punto y Coma que le cambió un poco la ley, o sea, el significado para no meterse en problemas. La canción, que quisiera buscarla, decía algo así: los maestros que se fijen en las escuelas, no se pueden votar de los colegios. Esa ley se le ocurrió para que no suspendas tú al ministro de Educación de Moscú. O sea, no miente el ministro de Educación cubano para no buscarse el problema. ¿Qué pasa? Los soviéticos cometieron un error. Los soviéticos fabricaron 200 ingenieros, miles de médicos, y cuando llegó el momento en que no habían trabajos ni para los ingenieros, ni para los médicos, ni para nadie. Y los ingenieros y los médicos, el personal altamente calificado, tenía que ir a manejar tractores a la agricultura. O ser taxistas. ¿Qué hizo el desgobierno de La Habana? El desgobierno de La Habana, en la década del 80, tú aprobabas si aprobabas. Cuando se dieron cuenta del error que cometieron los rusos, empezaron a meter a los niños a pasarlo con arrastre. Los niños pasaban de primer grado a segundo con arrastre, a tercero con arrastre, y los llevaban a la secundaria sin saber sumar, para obligar al niño en la secundaria a coger escuelas, talleres, para crear manobra esclava y barata. Claro, por supuesto, sin ningún tipo de educación. Comento. Juan Antonio, espérate un momentico para empezar a hablar de esto. Roger dice de que en Cuba, no es que, yo no entiendo a Roger, pero bueno, él dice que hay adoctrinamiento, no hay, que la revolución cubana, que grande, que todo bien. Sí, no, no sé si tú conoces a Roger, tú lo conoces. Sí, quería llegar ahí, mira, el adoctrinamiento no es solamente la parte mala de la educación cubana. Hay una parte que inclusive es mucho más mala que el adoctrinamiento. El problema es que en las escuelas, en vez de enseñar el amor al prójimo, el respeto a los derechos humanos, te enseñan a odiar. Te enseñan a odiar a tu padre, a tu madre. O sea, si mi papá piensa diferente, tengo que odiarlo. Yo he visto niños denunciando a sus padres, a sus hermanos. Es un bochorno. A ver, que tú me quieras meter a mí en la cabeza de que Fidel es un héroe. Pues bueno, a lo mejor me lo quiero creer. Pero que tú me obligas a mí a odiar a mi madre. Porque mira, mi mamá era testigo de Jehová. Y tenía que estar calladita. Esas son las cosas. Porque mi mamá era mal mirada.
Esas son las cosas que nos ha llevado la dictadura. En primeramente lo que hizo fue romper. Yo había puesto, Darwin, perdona, sí. Yo había puesto algo aquí. Hay gente que dicen que Cuba ha hecho algo bueno. El que quiera decirme a mí, el que quiera debatir conmigo. Roger Onseca lo dice. No. Cualquiera que tenga la idea de que el gobierno, dictadura, llámalo como lo llamen, haya hecho algo bueno por su pueblo, que venga y me lo diga a mí. Bueno, ¿te lo están diciendo aquí o te lo han dicho? No, que me lo digan a mí. Mira, no vamos a poner la dieta para eso porque estamos hablando de educación. Sí. Pero mira, las tierras... Bueno, no te me desenfoques, enfócate en la educación, Vale, pero voy a decir nada más que esto. La tierra que dio el gobierno para la reforma agraria, luego las quitó y las convirtió en cooperativa. Manobra esclava. Si vamos a la educación, niños de 11 años, 12 años, en las escuelas estamos cargando asadones, guatacas, para sembrar yuca, manobra esclava. La educación de los niños en el campo es manobra esclava. Sí. Está prohibido. Está prohibido, exactamente. Y en Cuba lo hacían. Ok. Entonces, mira, sí. Juan Antonio, sí. Un momento porque tengo... Déjame aclarar una cosa solamente. Está bien tener ideas diferentes, pero debe ser sobre una base real. No, por favor, paisano, no caricaturicen mi posición. Escúchame bien lo que digo. Cuando tú dices, Roger dice que todo está bien, no he dicho eso en ningún momento. No. Entonces, lo he repetido 3 o 4 veces. Roger, no ponga palabras en mi boca. Yo no dije me refiero al paisano que está arriba de ti en la pantalla, ¿me entiendes? Mira, te comento, Roger. Yo tengo el nombre mío ahí, es Darwin, Roger. Okay, Darwin, disculpa, no me había visto tu nombre. Darwin, Darwin, no caricaturices mi posición porque entonces se hace... No, mira, te voy a decir qué es lo que yo pienso de ti. Vaya, para que tú veas que yo nunca te he visto, porque yo sí soy directo. Yo te voy a decir lo que pienso de ti. Mira, lo que pienso de ti es que eres primeramente un tipo de persona de que defiendes la dictadura, vuelvo y te lo repito, tú lo llamas como tú quieras, que defiende desde aquí, es decir, comiendo bien, claro, el único comunista contento que existe es el que vive en el país capitalista. Eso es lo que yo pienso de ti y creo que vas de directa a indirecta tratando de confundir a las personas con un discurso muy ambiguo y muy retórico y tratando de desacreditar a todas las personas que hablan desde otro tipo de directa y tienen un punto de vista diferente al tuyo. Yo creo que la directa que te pega a ti por tus características es la directa del protestón, la directa de Mundo García, por ese tipo de características, por el discurso que tú das. En Cuba hay una dictadura, guste o no te guste, sinceramente, y esa es mi opinión y esa es la opinión de Juan Antonio y estoy seguro que la mayoría de las personas... Sí, pero mira, déjame responder. Cuando tú dices que yo soy comunista, yo no, ahora está poniendo palabras en mi boca. Pero si lo acabas de decir, te voy a decir lo que pienso de tú, porque yo pienso que tú eres un comunista. No, yo no dije eso. No dije eso. Le digo que defiende una dictadura desde un país capitalista. Eso fue lo que yo dije. No pongo palabras en mi boca. Yo no creo en ideología. También estás totalmente descaracterizando mi posición, que lo he repetido varias veces. Y tú puedes tener toda la pasión del mundo, pero mientras tú hagas eso conmigo o con otra persona que entre aquí y que discrepe y uses ese estilo, no es serio. Y de verdad que así no vale la pena. ¿Cómo que no es serio decirte a ti lo que yo pienso de ti? Lo mismo puedes decir tú lo que piensas de mí y no va a haber ningún tipo de problema. Llevas desde que entraste, mira, desde que entraste aquí llevas diciéndome qué soy yo, por qué yo hago, por qué lo hago, por qué no lo hago. Ahora pongo un paréntesis, te digo lo que yo pienso de ti y entonces está mal. Entonces decirlo tú hacia mí está bien. Yo decirlo hacia ti está mal. Ok. Yo no he dicho nada, pero yo he criticado una posición a la cual parece por las cosas que tú dices que te adhieres, pero aquí no he dicho nada. Primero, que defienda aquello a capa y espada, porque he dicho que tengo críticas y que me gustaría ver cambio. Lo he repetido varias veces y después que yo te digo varias veces eso y tú vuelves a decir, tú defiendes todo. No es serio, escucha bien. A veces la pasión ciega. No. Mira, desde el primer momento, Roger, mira, escúchame un momento, Roger. Desde el primer momento en que tú me dices a mí que en Cuba hay un gobierno y no una dictadura, ya tú estás defendiendo aquello, ya a partir de esa base, tú estás defendiendo aquello, porque Cuba lo que no necesita
No es las críticas que tú haces aquí. Ah, este basurero a lo mejor lo quitan. El hospital está sucio, quitan. No, lo que Cuba necesita es que vaya a la dictadura. Escucha y te lo dije antes. Okay, hay un arcoíris de posiciones en que se puede catalogar qué tan intransigente y qué tan regio es un gobierno. La dictadura siendo el extremo. El hecho que yo diga que yo no clasifico a Cuba en el extremo que tú la pones, no quiere decir ni que la pongo en los extremos ni que la pongo en el centro, porque la puedo poner 2 milímetros. Te puedo decir, en Cuba es un gobierno muy rígido y muy a veces que comete extremos, sin necesariamente ni poderle en una dictadura, ni decirte que en Cuba todo está bien. Entonces, cuando tú oyes, si no la pongo como tú que la ponga, tú me encasillas en una posición que yo no tengo, estás siendo tan extremista como esa Cuba que tú criticas. Pero qué extremista estoy diciendo yo, qué extremista. Si tú eres el que me estás llevando a mí al extremo de decirte de que yo soy un extremista, ¿qué extremista? Yo te estoy diciendo que en Cuba hay una dictadura, ni más ni menos, una dictadura. Cambiarla o no. Ya. ¿Qué nombre le ponemos entonces? Una dictadura. Es necesario cambiarla o no. Sí, ahora para que Roger esté contento vamos a cambiarle el nombre. No se va a llamar dictadura, se va a llamar Estado totalitario. Porque yo sí considero que lo que hay en Cuba hay que eliminarlo, hay que cambiarlo. Yo haría como Ucrania. Yo sí haría una ley para prohibir completamente que cualquier ideología comunista no sea usada y punto. Bueno, esa es una posición que tienen muchos cubanos y que uno tiene que respetarla, pero cuando usted adopta esa posición, usted se está poniendo dentro de las corrientes de pensamiento que hay sobre Cuba, usted solo se está poniendo en uno de los extremos. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. En Cuba hay una dictadura, ni más ni menos. Y mira, con usted, caballero, que está arriba de mí, me parece que pudiera conversar más y establecer las diferencias, pero sobre una cosa real. Pero cuando yo establezco una posición y tú extrapolas de eso a una cosa que nada que ver, se hace muy difícil conversar. ¿Me entiendes? Cuando te encasillan así de esa manera, pero esa posición. Nadie te está encasillando, Roger. ¿Quién te está encasillando? Usted me pregunta a mí qué hacer con ese gobierno que usted dice que critica, que puede criticar, etcétera. Si yo le pregunto, ¿hay que cambiarlo? No sé su respuesta. Si usted me pregunta a mí, le digo, sí, hay que cambiarlo, hay que eliminarlo. Bueno, yo creo que habría que cambiar muchas cosas. Yo cambiara muchas cosas. Antes de cambiar el gobierno, Roger, antes de cambiar el gobierno, tú cambiarías muchas cosas. Ajá. Mira, yo abogo, te voy a decir por lo que yo abogo, y es mi crítica que yo le hago a Cuba, que quizás no es la misma a ustedes. Yo abogo por una cosa que hoy en día me podrían considerar loco o no sé. Yo abogo por una democracia directa. Yo abogo porque la gente decida y porque la gente tenga las riendas. Y hoy en día existen tecnologías que pueden permitir eso. En Cuba hay una democracia, por supuesto que no. El pueblo no manda. Cuando el partido hace un congreso, el pueblo se entera el otro día en el periódico. Eso lo sé yo. Yo no soy un defensor acérrimo de la revolución, pero creo que la narrativa que se ha hecho durante mucho tiempo por una parte del exilio cubano ha sido nociva porque ha estado guiada más por la pasión que por la realidad. Y eso ha sido uno de los problemas que ha contribuido a que nuestra nación lleve mucho tiempo estancado. ¿Me entiendes? Ha sido más ancla que vela. Y esa es mi acotación. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que haría con alguien como tú, Darwin creo que te llama, con todo respeto, está bien todas tus posiciones. Obviamente estás mucho más a la derecha que yo, pero lo que te digo es, si quieres tener un impacto real, sí, ¿me entiendes? Mira, Roger, espérate un momentico, déjame hacer una acotación aquí antes de entrar, que tengo un montón de personas que quieren entrar. Mira, déjame hacer una acotación. Ya esto que yo estamos hablando de aquí no es una cuestión de derecha ni es una cuestión de izquierda. Esto que estamos hablando aquí es una cuestión de dictadura que puede estar a la derecha y puede estar a la izquierda. Casualmente, la dictadura que hay en Cuba está a la izquierda y yo estoy a la derecha. Pero si la dictadura también estuviera a la derecha, yo fuera crítico porque yo soy antidictatorial. Las dictaduras, yo no creo en eso. Yo creo en la libertad. Yo creo en la democracia. Por eso estoy en una asociación que se llama Cubanos Canadienses por una Cuba democrática. Por eso que digo. Entonces, tú venirme a decir, no, yo estoy diciendo dictadura. Decirme a mí que yo estoy diciendo dictadura porque está a la izquierda y porque yo estoy al otro extremo de la derecha. No.
Si la dictadura cubana, espérate, déjame terminar. Si la dictadura cubana estuviera en la derecha, yo fuera tan crítico como lo estoy haciendo ahora con la dictadura cubana, que está a la izquierda completamente. Entonces no es una cuestión de derecha y de izquierda, es una cuestión de dictadura. Y hay que llamarlo por su nombre. Oye, Toranzo quiere decir algo ahí. Rápido para sacarte que esto va para usted, personalmente para usted. Bueno, va para usted porque usted sí tiene conocimiento de esto, va para todos, pero para usted. Mira, cuando los niños entran a la escuela, se le hace un expediente, sí, Tony, ya me tengo que ir. Se le hace un expediente escolar a los niños de la escuela. Expediente acumulativo. Oye, en este expediente escolar, tú sí lo sabes porque fuiste profesor. A ver, yo fui profesor, pero yo fui profesor de artes marciales. No tenía que ver nada con el gobierno. Yo soy miembro del Humbo Japón. O sea, es una federación de artes marciales, es del Humbo Japón, no tiene que ver nada con el gobierno. Y fue expulsado por el gobierno de Castro. Vale, cuando los niños entran a la escuela se hace un expediente escolar. En este expediente escolar, el parámetro que menos se mira es el rendimiento académico. Se miran otros parámetros como el niño con qué fuerza canta, grita la bandera, con qué fuerza grita viva el Che o viva Fidel. Esto se hace en las escuelas. Se lleva una vigilancia con los niños desde que empiezan en la escuela. Esa es la primera. Y de ahí es donde salen estos futuros agentes de seguridad, dirigentes, este tipo de cosas. El niño empieza a ser vigilado desde que pone un pie en la escuela. Además del odio que le implantan sobre la familia, sobre todo lo que sea diferente. Vale, a raíz de que empezaron todos los problemas con estos los sujetos que estoy preguntando, los maestros perdieron el interés, los maestros antiguos, los maestros viejos de verdad, como usted, no viejos por la edad, me refiero viejos en la educación antigua, empezaron a renunciar por la falta de material, por la falta de salario. Entonces, el gobierno hizo un llamado y creó las escuelas Macarenco. Obligó a niños a pasar una escuela corriendo para llevar a estos niños a darle clase a los niños. Un niño enseñando a un niño en la escuela. Sí, esos son los maestros emergentes. Sí, y ha sido un desastre. Una aclaración. Las maestras Macarenco empezaron en el mismo año que yo empecé a estudiar en la escuela de idiomas Máximo. Existían allí, estábamos en el mismo barrio, en el mismo lugar. Eran muy jóvenes, realmente eran tan jóvenes como nosotros los niños. Eran muchachos, sí. Ok. Por mucho tiempo. Juan Antonio, muchísimas gracias. Tengo que despedirte a ver si empiezo a entrar a las personas que tengo. Es un placer. Es un placer. La educación en Cuba es un fracaso. Hay que reestructurar todas las escuelas en Cuba, prohibir el adoctrinamiento en las escuelas y dejar que los padres elijan preferentemente qué tipo de educación quieren para sus hijos. Hey. Yo quería, con relación a lo que decía Juan Antonio en cuanto al fracaso, quería ponerlo en la actualidad ya. Yo todavía me encuentro trabajando. Fíjense qué cosa más extraordinaria, que sería bueno también que lo conozcan muchas personas. Yo estoy retirado por mi edad, pero seguí trabajando y sigo acumulando mi dinero aquí en Estados Unidos. Sigo trabajando en educación. He tenido una gran suerte en mi vida, además de mi esfuerzo, que tanto en Cuba como en Canadá, como aquí, me he mantenido en el sistema escolar, aunque tuve que hacer mis trabajos de limpiar, etcétera, etcétera, y entrar al sistema. Para desgracia, en estos momentos, tengo que decirlo porque me da mucho dolor, muchísimo dolor. En estos momentos yo trabajo, después de retirado, con niños que vienen de América Latina en particular, bueno, también vienen de Cuba. Yo trabajo en ISO, English as a Second Language. Es decir, mi trabajo es, porque como ya estoy retirado, es ayudar a los maestros de materia que no hablan español con aquellos estudiantes recién llegados, es decir, los newcomers a este país. Para dolor mío, cada vez que yo me encuentro con niños cubanos, 12, 13, 14 años, cada vez me asombro más de la educación que tienen, al extremo de decir una palabra, porque se aprenden aquí las primeras palabras, las malas palabras en inglés se aprenden right away. Ajá, pero además, cuando entre ellos hablan y dicen una mala palabra y yo le llamo la atención porque piensan que yo no lo voy a entender, inmediatamente me dicen, no, si no es mala palabra.
Cuando te dicen, no, oye, porque son malas palabras, dicen, no, eso no es mala palabra. ¿Quién dijo? Si en Cuba todo el mundo lo dice. Pero además, cuando hablo con ellos, cuentos como estos. No, yo le he llevado los tiranos al maestro para que me diera nota. No, la maestra mía siempre estaba borracha porque yo le llevaba el alcohol para que lo tomara. Y ese es el tipo de vocabulario. ¿Cómo era que yo tenía las notas? ¿Cómo obtenía las notas? ¿Cómo mis padres que viajaban o mis familiares que estaban en el extranjero me mandaban cosas para que el maestro le diera la nota? Sí, no, eso es increíble. Yo sí lo vi. Eso sí no me puede meter el cuento a nadie. Que yo vi a personas que imprimían y le decían, imprímeme la prueba y te doy la prueba para que tú des eso. Y en fin, Ernesto, algo que le quieras decir a Roger antes de despedirlo. Bueno, yo sí, disculpen. Bueno, un saludo a Roger y a Diosdado. Primeramente, ¿no? Yo entré tarde a la conversación, incluso entré porque me interesaba el tema, tuve que salir por problemas de trabajo y estoy de nuevo adentro, ¿no? El hecho, Roger, que tú tengas esta plataforma para expresarte, yo creo que es un logro, ¿no? Porque puedes dar tu idea del asunto, y la idea aquí es eso, ¿no? Sí, uno siempre tiene que estar abierto a recibir otras opiniones, otros cubanos, que de hecho eso es lo que hace la asociación. Ahora, yo quería un poco, y era parte de lo que quería decir antes de que tuve que interrumpir, por lo tanto me perdí lo que estaba diciendo Roger, pero bueno, puedo imaginar que Roger tenga su idea de que en Cuba la educación realmente tuvo mérito, ¿no? Realmente había una educación antes del año 59, no sé si Diosdado lo tocó en esta primer inicio donde como ser el invitado él dio su experiencia. Había una educación antes del 59. Yo estuve en la Lenin en el año 91 y para entrar a la Lenin yo estudié por un libro que no sé si usted lo conoce, Diosdado o Roy, se llamó Baldor. Baldor fue un educador. Matemáticas. Exactamente. Que bueno, yo estudié en el colegio Baldor, que después se llamaba la Finlay. En el antiguo Baldor, después estudié yo. Desgraciadamente, el desgobierno de Cuba, porque no tiene otro nombre, nos enseñó de que todo lo que se logró en Cuba era producto de la revolución, y realmente no fue así. Fuimos engañados. Ernesto, te puedo hacer una acotación. Yo trabajé aquí en Maryland en un banco y yo era el que abría cuenta, personal banker, y era el único que hablaba español. ¿Ok? So, cada vez que venía un hispano, yo era el que le abría las cuentas. ¿Tú sabes cuántos hispanos no podían firmar, no podían escribir su nombre? ¿Cuántos hispanos tú te encuentras hoy en día aquí en los Estados Unidos que son completamente analfabetos, que no saben ni leer ni escribir? Entonces, hermano, yo lo que digo es, la posición crítica sobre Cuba está bien, pero que se haga desde una posición seria, sin crear una realidad hiperbólica. Déjame terminar para expresarte lo que yo pienso, ¿no? Dale. Es decir, lo que hizo el desgobierno de Cuba, yo le tengo que decir desgobierno, desgraciadamente, perdóname, es lo que hacen todos los gobiernos de este mundo. Si Cuba era de los primeros países en el mundo en el año 59. A ver, no vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de las Américas. Vamos a hablar de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, éramos un referente. Tú no me puedes comparar, Roger, una persona hondureño que respeto a todos los latinoamericanos con un cubano, porque realmente no fuimos iguales, no éramos iguales. ¿Me entiendes? Entonces, lo que quiero decirte es que antes del triunfo de la revolución había educación en Cuba. Y lo que hizo Fidel y esa revolución, ¿me entiendes? Fue decir algo así como que todo lo que yo creé es lo que es, ¿me entiendes? Y a partir de aquí es que tú empezaste a ser ser humano. Y realmente no es así. Porque de hecho, te puedo decir más allá de lo que pudieran enseñarte en la escuela. Yo creo que tuvimos muy buenos maestros. Yo me considero que tuve buenos maestros. ¿Entiendes? Pero era algo heredado. Es decir, era algo. De hecho, mis maestros, muchos venían de cuando la educación en Cuba todavía quedaban en las universidades maestros antes del triunfo de la revolución. Yo viví todo el proceso porque fue en el año cuando empecé el periodo especial con maestros emergentes y noté la diferencia. ¿Me entiendes? Sí, pero mira, yo déjame terminar. Lo que quiero decirte, discúlpame, Roy.
Lo que quiero decirte es que realmente el cubano era educado de antes. Yo mismo trabajé 3 años en casa de una señora de 92 años que lo que tenía era 6º grado. Mi madre tenía 6º grado y es una persona súper educada. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, es decir, yo creo que, por ejemplo, no quiero de alguna forma extenderme, ¿no? Para mí fue un error. De hecho, tengo testimonios en primera persona de las becas en el campo. Eso fue uno de los errores más grandes que cometió el gobierno de Cuba. Te puedo decir, no tengo la estadística ahora, pero tengo una persona muy allegada que trabajó en el sistema de salud de datos escondidos estadísticos de los suicidios en becas. ¿Entiendes? Entonces, separaron en el momento más importante que tienen los adolescentes a la familia por decir de que el trabajo ennoblece. ¿Qué locura es esa? ¿Entiendes? Sí, fueron tantos los errores que se cometieron en esa ideologización que tuvo la Revolución Cubana, que, compadre, sí, es cierto, siguió avanzando la educación. Hoy en día nosotros estamos preparados. Ya no son los últimos 20 años, no puedo ni contarlos, ¿entiendes? Lo que ha pasado en Cuba con la educación. Hoy, si tú quieres llegar a la universidad, tienes que pagar un maestro. ¿Y a quién le estás pagando? A los maestros viejos. ¿Me entiendes? Entonces, pero el problema es hacer un análisis crítico de la educación. ¿Qué ha sido la educación? No se la debemos a la revolución. O a la pero un momentito, Robert, déjame agotar una cosita solamente. Mira, rápido, que voy a decir una cosa rápido para responderte una cosa ahí. Sí, el hecho de que se han cometido errores en Cuba y que todo eso, ahí vamos a estar de acuerdo. La discrepancia que yo tendría con alguien como tú no sería eso. Sería más bien, yo te pongo la imagen de un radio Selena, ¿no? ¿Te recuerdas la ruedita esa? Sí. Que si tú la ponías en el medio, tú veías bien, pero si la ponías un poquito para acá o un poquito para acá, ya se distorsionaba el sonido. Ajá. Es hacer un juicio de lo que es el fenómeno de la Revolución Cubana, justo, darle los sartenazos que se merece, pero no dejarnos guiar por la pasión y terminar haciendo una cosa hiperbólica y que se aleje de la realidad, porque el que quiere hacer cambio, tú has estado bien, pero cuando no se reconoce nada, hay un problema, porque crea una narrativa que después te lleva a otros errores. La labor de un gobierno, del gobierno y del Estado, es darle educación. No es un favor. No hay que agradecer nada. Mira, yo quiero que agradecer nada a Canadá. Estés de acuerdo conmigo. No fue eso lo que a ti te inculcaron, porque a mí me lo inculcaron. Yo tuve, por suerte, gracias a Dios, un hombre que a los 13 años me cambió, porque yo era pionero destacado. Yo no fui ni de la juventud, ni fui del partido, ni fui nada. Pero sí fui pionero. Fui destacado y él me abrió los ojos, porque yo lo único que le decía era es que yo todo se lo debo a la revolución, y eso es una ideología, obviamente y realmente ellos no nos hicieron un favor. La carrera que tú estudias en la universidad no fue un favor, no es un favor, compadre. Aquí en Honduras, Bolivia hay becas del Estado, en Chile hay becas del Estado. Entonces, al tú verlo todo como un favor, tú tienes que tener, ¿me entiendes?, un agradecimiento eterno con la revolución. Entonces, que además te lo sacan, de hecho, tú tienes que ser, si tú estudiaste una carrera universitaria, tú tienes que pasar servicio social. Eso ocurre en cualquier lugar del mundo. Es decir, eso está perfectamente. Pero después tú no debes nada, ¿entiendes? Y resulta ser que tienes que deberle toda la vida, y como me decía mi padre y me lo sigue diciendo, tú le debes toda la revolución y tú le debes la carrera que tienes a la revolución. No, se la debo a él. Ernesto, la educación en mi familia, que el gobierno de Cuba, una de las primeras cosas que hizo fue desunir a la familia. Haya sido intencional o no intencional, por su idea, la idea que él tenía de la revolución, ese hombre omnipresente en nuestras vidas, pero destruyó a la familia, Roger. Desgraciadamente es así. Y no ha sido solamente el gobierno de Cuba, el ala más extremista del exilio cubano también ha desunido a la nación. Un momento. El primer extremista fue Fidel. Sí, eso está claro. A toda la clase empresarial de Cuba. Votó a los sacerdotes, votó a la Iglesia Católica, todo lo que se le puso en el medio lo votó. ¿Qué tú crees? Tú entras a mi casa ahora.
o discúlpame, yo entro a tu casa ahora y te agrego, ¿y qué tú vas a hacer? Tienes que ponerte así, ¿me entiendes? Entiéndeme, sí, a ver, yo entiendo tu punto, que a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Sí. Hay muchas personas, mira, un momentico. Discúlpame, Darwin, no, a ver, ya voy a dejar hablar, porque creo que expresé un poquito lo que quería decir, tengo mucho más para hablar. Yo creo que lo principal aquí es el respeto y es que todos debemos respetarnos, incluso la opinión que tiene Roy. La opinión que tenga. No, Darwin, yo no te estoy regañando, simplemente estoy dando mi opinión. Para mí, ya te digo, de hecho, el otro día alguien lo dijo y yo lo repito aquí. Yo soy miembro de la directiva de Cubanos Canadienses, pero yo creo que voy a decir, este canal para mí es lo más democrático que yo estoy viendo últimamente en las redes. Porque puede entrar cualquiera a dar su opinión. Claro, obviamente, siempre va a haber una reacción, Roger, ¿no? Pero aquí tú vas a poder hablar y dar tu opinión y me parece que tu opinión también es válida para mí. ¿Entiendes? Esa opinión tú la tienen muchos cubanos. Porque yo los oigo todos los días. Sí, tú para mí eres una persona de valor también, ¿entiendes? Claro, la Cuba que nosotros queremos va a incluir a Roger, va a incluir al otro, va a incluir a Cubano de Italia, me va a incluir a mí y tenemos que escucharnos a todos y respetarnos todos. Pero bueno, no es la Cuba que quiere el gobierno de Cuba. Exactamente, no es esa Cuba. Esta Cuba que queremos aquí afuera, lo que sea, mira, aunque sea virtual. ¿Me entiendes? Cada cual tenga su opinión y respete, y hay que respetar los puntos, y al final esa es la democracia. Mira, Neto, un momentico antes de... Porque ni aunque la leía en el periódico todos los días cuando tenía internet en Cuba, yo no lo entendía. Yo le entendí aquí que hoy el primer ministro de Canadá tuvo que pedir disculpas porque se puso en una posición donde había que pedir disculpas y le cayó en la oposición arriba, por poner un ejemplo, la prensa y la manga, y tuvo que echarse y retratarse. Esa es la Cuba que anhelo, ¿me entiendes? Donde todos tengamos una opinión y todos presionamos por un bien mejor. Y yo creo que Roy quiere lo mejor para Cuba. A su manera él quiere lo mejor para Cuba. Claro, por supuesto. Es decir, y hay que respetarlo. Y gente como Roy es la que hay que unir, ¿me entiendes? Porque te digo, gente como Roy hay mucha agua. Sí, no. Las encuentro y ya te digo, yo respeto la opinión de Roy, como yo sé, Darwin, que tú la respetas, porque de hecho, de eso la ha dado más aquí suficiente. yo le doy 90 segundos y le he dado aquí para que se desplaye. Exactamente. Habla, di lo que tú quieras aquí. Vamos a hablar. Es la opinión de cada cual. Vamos a dejar hablar a los otros. Un saludo a todos. Gracias, hermano. Gracias, Ernesto. Que pasen un buen día. Gracias. Bueno, una cosa que le quiero decir a Ernesto antes de empezar con Cubanos en Italia. Ernesto, mira, hay cosas que tú tienes que decir. Número uno, cuando tú dices hay que darle los sartenazos a la dictadura, es decir, darle los sartenazos y dejarlo ahí. Es decir, no cambiarlo, dejarlo ahí. Ese es número uno. Número dos, que te voy a decir. Tú me estás hablando de que las personas en México no tienen educación. Eso es algo muy triste, ¿verdad? Que me duele mucho. Pero eso no significa que en Cuba no se adoctrinen a las personas. Eso no significa eso. Voy para ti porque quiero llegarte al punto donde quiero llegar hoy, que ayer estábamos haciendo un análisis de Diosdado y yo hablando sobre la educación. A Cuba le conviene dar... espérate, antes de entrar a eso. La educación en Cuba no es gratis, es pública. Eso hay que tenerlo en cuenta. Me imagino que tú estás de acuerdo conmigo en eso. Las universidades en Cuba no son gratis, son públicas. El dinero sale del dinero público, dinero que le quitan a los trabajadores de por vida, pagándoles salarios cortos, y que te quitan a ti, después que te gradúas, de por vida, pagándote un salario más pequeño. Espero que eso haya entendido entre tú y yo. Número dos, a la dictadura de Cuba le cuadra que las personas se eduquen. ¿Por qué te digo eso? Porque una vez que se eduquen, lo adoctrinan. ¿Entiendes? Y ahí, y el fenómeno, espérate, déjame terminar. El fenómeno empieza a verse, ya sabe, Diosdado sabe por dónde yo voy. El fenómeno empieza a verse en la oposición. ¿Quiénes son los que hacen oposición en Cuba? Pues los que hacen oposición en Cuba son los que menos educación tienen. ¿Por qué hacen oposición en Cuba y son los que menos educación tienen? Porque son los menos adoctrinados. Una persona que fue a la universidad, una persona que llegó hasta la cúspide de ser un máster, un doctorado, no se mete en oposición porque está adoctrinado. Por eso es que la oposición en Cuba, a veces tú dices, pero si son unos delincuentes, ninguno estudió. Claro, porque son los menos adoctrinados. Y esa es una cosa que yo quiero que todo el mundo, las personas que no estén viendo, se lleven a la mente. Por eso es que la oposición en Cuba casi siempre es la menos estudiada, porque es la menos adoctrinada. Dicho esto, voy con Cubanos en Italia y te voy a despedir, Roger. Te voy a dar tiempo, fíjate, para que no me digas que después te corté. Espérate un momentico, te voy a dar un tiempo, te voy a dar 90 segundos, lo mismo que le dieron a Orquiola, ¿ok? Así que no te me pongas bravo. Ahí va, lo voy a poner aquí. Perfecto. Así que, perdón, a ver, aquí.
Perfecto. Voy a poner los 90 segundos y voy a poner a usted aquí. Perdón. Es decir, déjame poner esto aquí bien. Ok, te voy a dar los 90 segundos que le doy a todo el mundo. Te he dado cantidad de tiempo para que después no me vengas en otras directas a decirte que soy yo que no le doy tiempo a nadie, ¿ok? Ahí está. Unas últimas palabras antes de irte. Bueno, en 90 segundos no da mucho tiempo, pero solamente te voy a decir, eso que tú dijiste ahorita es muy cuestionable. O sea, que Cuba educa a la gente para adoctrinarlo. No, es mucho más fácil adoctrinar a la gente que no tiene educación. Porque cuando a ti te educan, eso es un arma de doble filo. Te pueden adoctrinar o te abren las ventanas a un mundo de conocimiento porque ya puedes pensar críticamente, porque puedes leer. Mira, yo en Cuba me dijeron que habían libros prohibidos, y yo hasta que no encontré El hombre mediocre y me lo leí, no paré. ¿Por qué? Porque el hecho de prohibírmelo te crea una necesidad de saber y por qué lo prueban. ¿Me entiendes? Entonces, el decir en Cuba te educa para después adoctrinarte es es mucho más fácil adoctrinar y manipular a la gente que no es capaz de pensar críticamente que a la gente educada. Gracias por el tiempo. Discrepamos. Ahí tocamos cosas que en realidad para establecer mejor las posiciones necesitarían más tiempo. Me parece que en un par de oportunidades regresa el video y te lo digo, caracterizaste un poco mal mi posición, y quizás fue producto de la pasión. Tienes pasión sobre Cuba, está bien, la pasión es buena y tiene su yin y su yang. La pasión es buena, pero también tiene una parte oscura. Saludos, gracias por el tiempo que me han dado y ahí a lo mejor hablamos en otra oportunidad. Ok.